Hola, ¿qué tal amigos de las redes sociales? Qué bueno que se conectan de manera simultánea a través de Noticias de Tijuana. Bienvenidos al podcast. Hoy nos acompaña Vicenta Espinosa, exsecretaria de la Honestidad y la Función Pública en el Estado de Baja California. Así es. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí mira, de visita, muchas gracias por la invitación y pues obviamente con mucho gusto para platicar. Qué bueno que pues tenemos la oportunidad, sobre todo con los ciudadanos, de que empecemos a ver nuevamente tu participación en la función pública. Pues entonces, Sí. desde ese punto de vista, empezar a preguntarte, ya vas a empezar a circular, hacia dónde vas, qué es lo que estás haciendo. Sé de antemano que tú no eres morenista, eres obradorista, ¿no? Bueno, desde sí. ahí luego te conviertes en morenista. Así y luego es. lo que vendrá, ¿no? Y lo vamos a ir desmenuzando, ¿no? Sí, por supuesto, digo, al final del día uno va siguiendo sus pasos, sus convicciones, Sí. traemos ciertos criterios, ciertos valores y hay que decirlo, ¿no? Yo estoy antes que el partido, esto es, caminamos con el presidente como obradorista. Sí. Y por eso yo hago mucho hincapié en eso, ¿no? El partido se forma después. Muchos me dicen, oye, pero con Bonilla estuviste siempre, sí, pero también estuve con otros actores políticos, ¿no? Y también trabajé con ellos con todo y digamos sus detallitos, porque sí había mucho problema al inicio del proyecto, pero ya después se fueron sumando más actores que también le impulsaron un poquito con lo económico Sí. y fueron los que generaron el movimiento, un Sí. poquito más amplio. Para empezar, podríamos decirle a la gente quién es Vicenta Espinosa, porque digo, muchos te conocemos que vienes desde esta lucha que tiene el Barzón, ¿verdad? Así es. Protegiendo pues a personas, la vivienda de muchísimas personas que Así es. dicen que los que no tienen voz. Y traigo mucho eso porque apenas tuvimos un tema con un gran amigo. Pero desde ahí podremos empezar. ¿En qué año empiezas a hacer pues esta incansable lucha para darle a lo que menos tienen, ¿no? Sí, yo creo que ya tenemos 20 años, empezamos por ahí del 2003 más o menos, 20, un poquito más menos. Empezamos con una situación de vivienda cuando empezamos a darnos cuenta que los créditos hipotecarios de UDIs no bajaban, en lugar de bajar las deudas estaban creciendo. Ajá. Pero independientemente de que una deuda creciera, el hecho no era justamente el que ya debía más de mi casa o de mi propiedad, sino que tenía un incremento mi mensualidad y mi ingreso no era suficiente para poder tener cubiertos todos mis gastos, esto es luz, agua, el pagar la mensualidad de la casa y muchas otras cosas. Entonces la gente empieza a tener un problema, una situación muy grave en la que dicen, algo me pasó, estoy mal, voy a perder mi casa, voy a perder mi familia, el hogar. Todo esto llevó a una crisis. Y no solamente con nosotros, sino con Estados Unidos. En el momento justo en que empezamos a ver estos temas, es cuando surge la idea de registrarnos y sumarnos a un gran equipo que ya defendía estos créditos hipotecarios a través del Barzón. Así es como inicia entonces Así ese es movimiento. como inicio, ¿Sí? así es. Ahora, no que base de operaciones, pero ahora sí que la presencia de toda esta gente que te acompaña y que tú estás, pues, obviamente, con ellos, ¿viene de la zona este de Tijuana? Tengo seguidores en la zona este mucho Sí. por el tema de la vivienda. Digo, allá se hizo más el crecimiento, también para la zona de Santa Fe y toda esta sección que de alguna manera era noroeste y que también se pobló muchísimo en temas de fraccionamientos. Pero sí, la gran mayoría de la zona este, porque tenemos allá muchísima gente que defendimos y pudieron lograr y salvar sus casas. Sí. ¿Cuántos casos conoces que hayas podido hacer algo importante por ellos? Es decir, aquella señora o aquella familia que ya está siendo despojada de sus predios, de su casa, que porque no pudo pagar. Finalmente, ¿cuántas personas conoces de estas? Tuvimos registrados 4,000 asuntos jurídicos. Uh-huh. De estos 4,000 asuntos jurídicos en este largo periodo tuvimos la oportunidad de al menos resolver 3,000. 1,000 pudieron quedarse en el camino y decir, nunca voy a lograr juntarle la cantidad que me pide el banco. Okay. Lograron a lo mejor estabilizarse un poquito más, cambiarse a otra vivienda, pero no tuvieron la oportunidad de mantenerse en esa vivienda. Pero sí lograron estabilizarse, no pagar renta, vivir por ese periodo de tiempo y cambiar de oportunidad, ¿no? En otra. Oye, Vicenta, entonces ya con todo este antecedente que traes tú de lucha, es como empiezas a incursionar en la función pública, ¿no? Así es. ¿Quién te invita a participar pues en el gobierno? Bueno, por primera vez en temas de política me Sí. invita el señor Pérez Canchola. Okay. Él es el que fue encomendado por el presidente en aquellos tiempos, obviamente, para que lo ayudaran en el movimiento para poder empezar a trabajar y que lograra llegar a la presidencia. Sí. Pérez Canchola es encargado en Baja California para poder lograr este objetivo, ¿no? En buscar líderes y buscar gente que tuviera
pues obviamente, que moviera masas o que Sí. moviera suma de personas. Y esto, fuimos caminando, pero yo ya traía una historia de funcionaria, ¿no? Yo desde que termino la carrera de contador público, mis prácticas, de hecho profesionales, las inicio en la Contaduría Mayor de Hacienda, que era en ese tiempo la base de la auditoría, fiscalización de todos los recursos públicos, hablando de Estado, municipios y todas las paraestatales y paramunicipales. Me quedo trabajando en lo que era la Contaduría Mayor de Hacienda. Sufre todas estas etapas la Contaduría de independizarse económicamente, de no depender del Congreso y bueno, de repente otra vez la jala el Congreso, hasta llegar a lo que es hoy la Auditoría Superior del Estado. Entonces así empiezas y tienes una participación muy importante, ahora sí que en el venio de Jaime Bonilla Valdés, que es el gobernador de Baja California. Platícame un poco cómo entras ahí, cómo te sentiste estando en esta función. Ajá. Y luego vendrá también la pregunta, ¿no? Sí, La claro. ruptura. Bueno, cuando conozco yo a Jaime Bonilla, cuando él se compromete con el presidente cuando es su amigo, porque antes de Jaime Bonilla estaba el profe Montoya, quien fue presidente del Partido Morena. Okay. Nosotros ya habíamos trabajado con Canchola, habíamos avanzado. Yo realmente lo que hice fue sumar gente del proyecto que nosotros estábamos trabajando, que era del Barzón, o sea, liderando a los grupos vulnerables en el tema de poder perder su vivienda. Y estas personas, obviamente hicimos un papel muy importante porque les decíamos, si queremos realmente cambiar las cosas, tenemos que apoyar a gente que quiera cambiar a México. Y fue cuando empecé a sumar a toda esta gente al movimiento, obviamente con obradorista, un movimiento obradorista, no era un movimiento de Morena todavía. Luego ya entonces se conforma Morena, queda Montoya como presidente, luego entra un cambio, hay elecciones internas del partido, y es cuando queda como presidente el ingeniero Jaime Bonilla, siendo amigo, muy amigo, cercano del presidente, no era presidente todavía, pero además le inyecta esa fórmula, vamos a decirlo, que genera mucho mayor crecimiento en menor tiempo porque le inyecta el recurso. Sí, entonces viene la ruptura con Bonilla, bueno, se termina la función pública, él se va a PCN, se va a descansar, finalmente allá a su medio de comunicación y a lo que él hace, ¿no? Pero al final él tiene un grupo de personas, tiene un grupo de gente que él considera, no de su propiedad, pero sí de sus cercanos colaboradores, ¿no? Sí, claro. No eres la única que ha salido, pues, de esas filas, ¿no? No. Pero la pregunta es, ¿tienes algún problema con él? ¿Te ha afectado en algo o tú vas a seguir adelante con todo este proyecto que viene siendo, pues ahora sí que es el partido de Morena? Claro. Mira, hay una parte en la que yo creo que sí es muy importante que quiero rescatar. Sí. Cuando a mí me invita el ingeniero Jaime Bonilla a unirme a él al Partido del Trabajo, yo ya me sentía un poquito relegada o desplazada en el Partido Morena. ¿Por qué? Porque cuando viene el tema de la elección para la alcaldía, que en este caso es Montserrat, y no me voy a cansar de decirlo, si hubiera sido yo, otra cosa sería para Tijuana. Pero, bueno, no fui, ¿no? Y entonces empiezan algunos, ya sabes, ¿no? Te empiezan a decir al oído, no, es que fulanito no quiso que fueras y fulanita tampoco empiezan las intrigas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, siempre una persona que tiene sus aspiraciones y que además formaste el partido y que tuviste a bien verlos desde los cimientos, un proyecto que tú quieres y que obviamente pretendes que cambie realmente las condiciones de la ciudad, pues te lleva a sentir ese resentimiento, ¿no? Y luego viene un registro interno también para consejeros, para elegir consejeros, y me percato que tampoco me permiten ya ni siquiera ser votada, no me permitieron el registro para consejera. Y entonces yo mando mis escritos, obviamente al partido, allá al centro, al nacional, y la respuesta es porque yo he criticado al gobierno morenista y a la gobernadora que es de Morena. Sí. Entonces yo regreso mi contestación y les digo, es que no he criticado en un mal. Sí. O sea, puede ser que sea crítica, puede ser que sea analítica, pero no podemos dejar de decir lo que está mal. O sea, ejerces tu libertad de expresión. Exacto, sí. Pero además el hecho de que yo critique a mi propio partido o el gobierno que está en turno y que es de mi partido, no significa
que esté mal, significa que soy crítica y que soy una persona con mis derechos. No, y significa que ves desde un punto de vista muy neutral también las Muy cosas óptico. que están sucediendo, ¿no? Así es. Porque no todo lo que va en el partido, no todo lo que está en el poder está bien. Por supuesto. Y es responsabilidad también de nosotros decir lo que está mal, ¿no? Así a lo es. mejor no con denostaciones, ¿no? Con injurias ni amenazas, como de repente muchas Lo veces se han hacen. hecho, como lo hizo el propio Bonilla, ¿no? En Sí. este pleito intestino que tuvo con la gobernadora, en donde pues hasta de tóxico ya no lo bajaban, ¿no? Finalmente. Sí. Pero entonces ese margen de personas estaban siendo encasilladas. Es lo que quiero entender, que te Claro. encasillaron junto con el proyecto de él, ¿no? Sí, mira, de hecho, yo sí quiero decir que en el momento justo que me empiezan a encasillar y que me empiezan, y lo voy a decir, me empiezan a decir, la línea debe de ser de esta manera, hay que hablar de esta forma, y yo digo un no, y quiero que la gente lo sepa, o sea, yo digo un no. A ver, yo tengo una personalidad, tengo un criterio propio, tengo un Claro. profesionalismo, y pues me he preparado. He estudiado para poder dar mi opinión y que sea realmente lo que yo considero que va apegado a lo que hemos estudiado o que se ve que sea real y correcto. Sí. Entonces, cuando yo empiezo a tener esas situaciones, entonces yo empiezo a ser un poco todavía más crítica conmigo misma, más analítica y digo, creo que el rumbo se está equivocando. Sí. Y es verdad, hay un pleito encarnizado ya con el gobernador, Marina, exgobernador, y con la gobernadora Marina, y yo lo vuelvo a repetir, yo hasta hoy, y como muchos ciudadanos, como muchos compañeros, no sabemos cuál es en realidad la razón, pero sí lo vivimos esa situación, que hasta el propio presidente ha tratado de intervenir O ha y intervenido, no se ha podido, y no se ha podido. Desde puntos de vista muy neutrales y también de prensa, que somos críticos, nosotros vemos que el presidente el ex gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdés, intenta conservar un coto de poder, ¿no? Sí, claro. Cuando en sus 2 años, finalmente el propio ego del personaje no le permite sentarse, descansar un poquito y dejar que otra persona vaya esos 2 años y él tomar los que siguen, Sí. sus 6 años, ¿no? Quiere cambiar, modificar las leyes para que pues vaya 5 años, eran muy pocos y para colmo le toca un tema de pandemia, ¿no? O sea, Sí. finalmente lo encierra en un lugar y él siente que no ha gobernado, ¿no? Siente Sí. que podría hacer más, pero sinceramente lo que hizo en esos 2 años pues fue lo que le tocó y ya pensamos que ya no debería haber más. Entonces, trae ese empuje por volver al poder. Dicen que el poder vuelve loco, ¿no? Entonces, aguas ahí. Entonces, desde esa parte, pues, desde aquí creemos que Bonilla ya no debe volver al poder, que debe darle oportunidad a otras personas, pues, que pueden tener precisamente esa carga encima, ¿no? Claro. Viene el pleito con la gobernadora, incluso, pues, parece que tiene pleitos con el propio presidente, que es su amigo, o hasta donde sabemos Sí. es su amigo, es lo que se dice. Entonces, se descompone toda esta situación. Pero bueno, yo quisiera venir a Tijuana, preguntarte, hace rato te escuché decir, si hubiera sido yo, otra cosa, otro gallo nos cantara en Tijuana. Sí, ¿Ves mal a por la ciudad? supuesto. Muy mal, muy mal. Yo creo que han pasado muchos gobernantes y hemos siempre pensado, es que estamos mal, es que no está funcionando, el gobierno no responde, no hay resultados, ¿no? Pero creo que este es el peor gobierno que hemos tenido, independientemente de que lo esperábamos por ser un cambio, por ser el de Morena. Sí. Y creo que yo como fundadora, como parte de un proyecto en el que existe todavía la esperanza, porque está el presidente aún y luego viene Claudia ya con el segundo piso, no podemos permitir que esos personajes dañen justamente lo que hicimos por muchísimos años, ¿no? Y que puede ser que a unos se les dio muy fácil ese cargo, Sí. a otros nos ha costado mucho y no hemos llegado y queremos realmente hacer cosas buenas y cambiar las condiciones de la ciudad. Y entonces es cuando tú dices, ¿qué pasó? O sea, no ¿En es qué momento posible. pasó, no? Sí, de hecho me preguntaban, ¿cómo la ves a ella? Yo la veo como una muchacha inexperta, Sí. incapaz, y luego acercándose a personajes como Bujanda, Sí. tan terribles, que han hecho tanto daño en otras administraciones panistas por las que luchamos para quitarlos, y que llegue ella con la mano en la cintura y se jala a la gente más mañosa que existe, no solamente para manejar la ciudad, sino para robar y hacer corruptelas. Hay una cosa que le repatea el hígado a la ciudadanía, y es que, por ejemplo, salga la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero Ramírez, y diga, a ver, estamos cerrándole la puerta y cuidando la entrada de los panistas, ¿no? Bueno,
panistas hay dentro del gobierno. Ahí está, ¿no? Finalmente, ¿no? Sí. Me parece que es su titular, ¿verdad? Es su secretario secretario particular, ¿no? El hijo de Juan Manuel Gastelum Buenrostro, pues digo, Sí. ¿quién no recuerda la administración de Juan Manuel, ¿no? Está el propio Miguel Ángel Bujanda, pues viene Sí. también. Al final de cuentas, ya estás ahí, yo creo que no deberías estar golpeando ese tema y tampoco ¿Te ves olvidar, mal? sí, por supuesto, y tampoco olvidar que cuando ya eres gobernante, pues no gobiernas para un sector, ¿no? Gobiernas Así es. para toda una ciudad si te toca, por ejemplo Tijuana, ¿no? Sí. Amén de colores, amén de ideologías. Y no puedes buscar que quién es ¿A panista, qué? quién es... Entonces nosotros los ciudadanos estaríamos pagando a un servidor público para que le cuide las puertas a un Así es. partido político. No, esa es la parte. Yo creo que Montserrat Caballero no acepta las críticas. Hay compañeros muy queridos que le hacen críticas correctas y en vez de eso lo que viene es un ataque hacia ellos. Entonces, Sí. este gobierno me parece que ha sido de controversias, Sí. de palabras fuera de lugar, de cervezas fuera de lugar y de muchísimas Sí. cosas, ¿verdad? Pero desde ese punto de vista te quiero decir, ¿dónde es donde tú ves la médula de esto? ¿Dónde están los mayores problemas? Bueno, los mayores problemas, mira, por ejemplo, ahorita en el caso de la ocurrencia de pagar la deuda, ¿no? Ok. El tema, una deuda pública, lo dijiste, el Patas, y sabemos de dónde viene, el hijo del Patas, ¿no? Entonces, Patitas, como le dicen, ¿no? Ajá. ¿Quién hizo ese ejercicio en aras de querer reelegirse? Pues el Patas. Ok. Justamente el Patas fue uno de los exalcaldes que dijo, voy a conquistar nuevamente para reelegirme a la gente diciéndoles, yo pagué la deuda, no debemos nada, son finanzas sanas las que tiene el municipio, he trabajado también y soy tan buen administrador que ya pagué la deuda pública. Vuelve a cometer otro error igual el Patas, porque obviamente el Patas le aconseja a su Patitas, el Patitas aconseja a la alcaldesa Sí. y vuelven a cometer el error. ¿Qué veo mal? Todo. El tema más grave para mí es el tema de corrupción. Ok. Ese tema de corrupción por el que yo siempre he peleado, he luchado y que me parece que es la bandera de la Cuarta Transformación, está incrustado ahorita en este gobierno municipal. Sí me gustaría que detalláramos un poquito este tema de la deuda pública. Sí. Desde el punto de vista en donde las deudas bien atendidas no son ni buenas ni malas, ¿no? Así es. Mucha gente se pregunta, la ciudadanía se pregunta, oiga, por ejemplo, en estas épocas de lluvia, y hoy mismo Claro. está lloviendo, si usted no está escuchando, amigos, pues saben que está lloviendo. Lluvias pasadas, la verdad, colapsaron la ciudad, sí la colapsaron, Sí, la verdad sí. la gente tenía el agua hasta el cuello, de manera literal, el agua hasta el cuello. Fraccionamientos inundados. Pero la alcaldesa dice que no, o sea, somos amarillistas al decir Pues que la está, ciudad está en el cuartel. está en el cuartel, no, pero desde ahí, explícanos por qué la deuda pública, que se hubiera mantenido y esto se hubiera manejado en diferentes rubros, ya sea pavimentación, seguridad, etc., ¿por qué no es mala? No es mala cuando nosotros tenemos un préstamo, y lo acabas de explicar muy bien, cuando nosotros pedimos un préstamo, al final del día lo que nosotros ocupamos es tener algo, poder adquisitivo, Sí. que nos genera justamente el dinero. Cuando nosotros traemos, ella dijo, le hicieron una entrevista y dijo, soy tan buena administradora que ella pague la deuda pública. Lo que pasa es que ella no sabe a lo que llegó al gobierno municipal. Ella no entendió, ya se va, bueno, ella se quiere reelegir, imagínate qué grave, ¿no? Pero ella ya se va y no entendió a qué iba, como en el caso del municipio. Es administrar las finanzas públicas, dinero del pueblo, dinero de la gente. Esto es, yo tengo como un programa presupuestal, Sí. y tengo un techo financiero y tengo mis programas y está presupuestalmente dividido todo este recurso Sí. para los diferentes programas y las diferentes partidas. Lógicamente que yo tengo que pedir la autorización al Congreso del Estado. Cuando yo pido la autorización al Congreso del Estado y de repente hay programas que me quedan cortos o hay ampliaciones porque lo que quieras y mandes, exacto, por ejemplo, estas lluvias, Sí. se sale del contexto y hay que poner un poquito más de dinero para poder rescatar a la ciudad de estas contingencias, porque son contingencias, y es cuando tú dices, me va a faltar. Y entonces yo necesito administrar mi ciudad para poder darle a la ciudadanía Sí. lo correcto, ¿no? ¿Qué significa tener lo adecuado? ¿Qué pide la ciudadanía? Lo principal. Estás pidiendo alumbrado público para combatir la Que inseguridad. hace falta bastante. Estás pidiendo buenas calles para poder transitar. Sí. Estás pidiendo que la circulación fluya y que no se esté haciendo este congestionamiento que nos está dañando tanto, inclusive hasta en el gasto del bolsillo, porque
transitas más y gastas Claro, más gasolina. por supuesto. El tema lo que es el bacheo, ¿dónde está el recurso de lo que se supone de los autos chocolates que iba a entrar y que también iban a bachar, ¿no? Sí. Y el tema de recolección de basura que tanto ha dañado. Si no estuviéramos con tanta basura en la ciudad, no estarían todas las alcantarillas tapadas y tendríamos una mejor fluidez en los pluviales. El pluvial, Exacto, tenemos para pluvial allá en la iba. ciudad. Todas estas infraestructuras y todas estas necesidades que la gente necesita son la administración pública. Okay. Y esto se hace con el presupuesto y el programa que tenemos. Cuando yo veo como administradora pública que no me va a alcanzar el dinero, yo lo que hago es pedir prestado dinero. Y cuando yo lo recibo es porque voy a hacer obras y voy a generar una buena función pública y administración pública. Y aunque tenga finanzas con un préstamo, y si yo logro pagar esos préstamos poco a poco, entonces yo tengo finanzas sanas. O sea, quiere decir que eres bueno en el crédito, Eres lo estás muy bueno manejando administrando. bien, ¿verdad? A mí de nada me sirve tener un peso en el banco si no puedo comer. En cambio, tengo un peso en el banco, cuando metes una cuenta de ahorros y te dicen a plazo, si no lo puedes sacar y tienes una emergencia, de nada te sirve tener dinero porque no lo vas a poder sacar. De él. Y va a pasar una tragedia y no lo sacas. Hay una situación donde ella misma comenta o lo explica en un medio de comunicación con el que hace una entrevista, es, por ejemplo, se llama DAC, ¿verdad? Es lo que te regresan por el sistema de alumbrado, ¿no? Así es. Entonces, ese alumbrado público, de ahí, me parece que desde el 2017 no se regresaba este dinero al municipio, ¿no? Que es un tema federal. O no se solicitaba. Así es. Y no se sabe por qué no se solicita. Bueno, ¿en qué momento se solicita, se da y para qué lo puedes utilizar? Bueno, me parece que son 800 millones de pesos, ¿no? Entonces, no es que hayas administrado bien. Es como tú bien lo dices propiamente, ahí está el recurso, te lo empiezan a regresar de aquí. Esas pequeñas bolsitas nos preocupan mucho. Yo te voy a decir algo, Vicenta, cuando se da porque sí se está terminando con el crédito, ¿no? O sea, si vas a pagar un crédito, ya estás terminando con la deuda. Por supuesto. ¿Tú sabes a qué tasa se debía? ¿Y qué tasa se debería entonces si volviéramos a pedir un crédito? No. Yo hasta ahorita no. ¿Ha dicho algo ella? No, pero no sé exactamente la cifra, pero se supone que la tasa a la que debíamos ese préstamo era muy bajita. Era muy bajita. Ahora, si viniera una nueva tasa, pues estaríamos casi al triple. Sí. Y esto, pues, obviamente afectaría las finanzas de la ciudad. Por supuesto que va a afectar. Mira, hay una situación. Para todos los gobiernos, esa es una tasa privilegiada. Eso hay que saberlo. Lo dijiste. Sí. Yo no sé cuál sea ahorita la tasa que ella pagó, pero al final del día siempre es muy mínima, ¿no? Entonces, cuando un gobierno pide dinero prestado es porque ya tiene un proyecto y un programa de trabajo. Tú haces un crédito, pides un préstamo y obviamente estás buscando la mejor tasa para no pagar tanto interés. Por supuesto que el interés se tiene que pagar. Nunca vas a rebasar ese interés, ni siquiera por la cantidad que pediste prestada, para empezar, jamás. Y luego el tema de decir todo lo que te genera, saber administrar un préstamo siempre es porque tú vas a traer economía a la ciudad. Sí. Esto es, va a venir inversión. Y entonces, a la hora de que tú proyectas, hay unas condicionantes para los préstamos públicos. Justamente es qué vas a hacer, qué vas a proyectar y obviamente que los bancos te van a prestar porque saben que vas a tener finanzas sanas. Esos préstamos no existirían si no están garantizados los pagos en ciertos periodos de tiempo. Pueden ser 15, 20, hasta 30 años. En este sentido es, cuando tú tienes un superávit, ¿qué significa un superávit? Que tú después de pagar todos tus gastos corrientes, todos tus programas, todos tus proyectos y el presupuesto que dijiste que ibas a ingresar y luego gastar, porque hay un ingreso y sobre ese hay un egreso. Claro. Y todo siempre va a quedar casi tablas porque lo que recibes lo generas para gastar. Por eso cuando no les alcanza el recurso, al siguiente año, en noviembre, se empieza a hacer el incremento de impuestos. Porque dice, ¿sabes qué? No me alcanzó este año, pero me quedaron pendientes estos programas y no tengo remanente, o de los remanentes que tengo, hago cambios de partidas presupuestales. Acá hay una situación, ¿no? Ajá. Se pide en el 2023, me parece, se piden 9,000 millones de pesos para el gasto, el egreso de Tijuana. Ajá. Pero para el 2024 se piden 11,000. Entonces, esos 2,000 millones de pesos extras, o sea, ¿para qué los pediste, no? Pero sí, claro. Al final de cuentas, ahí hay una discrepancia en estas situaciones. La pregunta es, ¿tú crees que Montserrat Caballero haya hecho este pago tratando de hacer una cortina de humo por estos millones de la estafa maestra?
Sí, puede ser, porque la verdad de las cosas es que ¿qué está pasando en el municipio? Están con lupa ahorita investigándolos. Sí. Y dicen, oye, espérate, pero yo no he hecho nada de eso y tengo recurso y tengo presupuesto, tan es así que ya pagué la deuda pública. Ajá. Pero a ver, tú pagas una deuda pública y saber administrar, porque ella dijo que era experta en finanzas, porque le dijeron, a ver, ¿usted es experta en finanzas o sus antecesores, le dijeron, Sí. eran unos rateros? Dijo, las dos. Ah, Yo ok. soy muy buena en finanzas y mis antecesores se fueron rateros. Ok. Ok. En ese sentido, pues yo le tengo noticias a Montserrat. Yo no soy experta en finanzas, soy contador pública, he trabajado mucho tiempo en la fiscalización de recursos públicos, tanto presupuestales como obviamente fiscales, Ok. y yo creo que nadie somos expertos hasta que ves los problemas de una ciudad y te das cuenta cuáles son las verdaderas necesidades. Ahora, administrar las finanzas de un estado o de un municipio significa suministrarle a los ciudadanos todas sus necesidades. Por supuesto. Entonces, si ella paga una deuda, es porque no sabe administrar, porque la ciudad está hecha un caos. Si ella hubiera pagado la deuda y la ciudad está impecable, tipo San Diego, entonces yo digo, tienes superávit, Sí. y mis felicitaciones porque lograste mantener la ciudad en muy buen estado, como de primer nivel, y aparte pagaste la deuda. Entonces sí, ¿cómo Entonces lo te hiciste? sacas un 10. Y entonces, ¿cómo lo hiciste? Ajá. Ahora, otra pregunta. ¿De dónde sacó ese dinero? Son 2.300 millones de pesos. 2.300 millones de pesos que no... ¿Te imaginas todo lo que haríamos con esos 2.300 millones de pesos? No me quiero ni imaginar. ¿Qué haríamos? ¿Qué vialidades? ¿Cuántas Como patrullas? ciudad. Ya por ahí lo dijeron, ¿verdad? ¿Cuántas patrullas no tendríamos? ¿Cuántas ¿Cuánto? luminarias? ¿En qué invertiríamos? ¿No? Sí. Pero al final de cuentas, en esto estamos. Pregunta, ¿qué te parece Eric Terrible Morales? Bien, mira, yo tengo... ¿me regreso un poquito? Sí. Cuando me salgo Órale. del proyecto del Partido del Trabajo. Sí. Empezamos con un proyecto en el cual, como izquierda, o de la parte que yo estaba trabajando con la izquierda, me invita el ingeniero Jaime Bonilla y me Sí. dice, vamos por otro camino, vamos a volver a empezar, porque hay mucha gente que se infiltró panista y Ok. está haciendo mucho daño, ¿no? Y lo veo bien. Te repito, yo me sentía a un lado porque Sí. no me permitieron ni siquiera registrarme como consejera. Y luego entonces vamos bien, desde enero vamos muy bien. Y ya en estos últimos meses, te estoy hablando agosto, septiembre, por ahí en esos tiempos, empezamos a ver ya el futuro de cada personaje para lograr una candidatura. Sí. Y entonces yo vuelvo con mis pretensiones Ok. y digo, quiero volver a intentar y quiero ser alcaldesa. Ok. Pero él me dice, pues es que a lo mejor el que ganaría soy yo y esto y lo otro. Y dije, es cierto. Yo creo también que es una figura imponente, es una figura importante, trae mucho trabajo, obviamente es muy chambeador y creo que también podría ganar. Hay una cosa muy importante que le he visto a Eric, y ha sido, que es cierto que ha sido criticado porque dicen muchos, no tiene experiencia en la política, a pesar de que ya fue diputado federal. Ajá. Y allá en el Congreso, en la Cámara Baja, pues oye, allá estamos tiburones, ¿eh? No. Allá sí te codeas con los que de verdad saben, ¿no? Pero al final de cuentas, lo que he visto en Eric ahora es que se ha rodeado de gente con voz de autoridad. Eso es muy importante porque cuando un gobernante sabe escuchar y se rodea de un equipo que son de profesionales, pues no tienes más que ir hacia arriba, ¿no? Así es. Bueno, y yo traía mi intención de ser alcaldesa, no me deja Bonilla, me salgo, ¿no? Y entonces, me sale, como sea, pero ya no estoy. Y entonces resulta que empiezo a ver otras opciones, ¿no? ¿Dónde llegar o dónde estar? Platico con Eric 2, 3, 4 veces, ya no sé ni cuántas, y lo que dices es muy cierto. Yo ya había estado con él trabajando con el tema de Morena para su diputación, cuando Ok. yo coordiné Tijuana para el gobernador. Ok. Obviamente somos compañeros, trabajamos juntos y yo ya lo conocía y ya estaba en Morena, entonces, porque luego dicen, no es ni morenista. Exacto. O sea, claro que es morenista, se vino como todos, en cualquier momento, no, yo digo fundadora porque pues es mi historia. Digo, no es lo mismo, ¿no? Pero- que llegues y ser fundador es algo más. Sí, pero al final del día ya muchos son Morena. Y están en Morena y somos morenistas. Entonces, antes, después, cuando, ya todos somos morenistas, Sí. bueno, los que estamos en el proyecto, ¿no? Y entonces, yo le digo a Eric, Eric, es que yo soy así y soy muy así, como les digo, yo soy muy recta, muy disciplinada, muy exigente y todo. Y me dice, es que es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Yo quiero rodearme de un equipo que realmente me ayude a cambiar las cosas como debe de ser, a mejorar la ciudad, porque yo quiero mi ciudad. Y entonces digo, a ver,
¿estás de acuerdo en que yo soy muy... muy insistente. Sí, muy extremista en mi trabajo? Y me dice, sí, es que eso es lo que quiero que se acabe la corrupción. Y luego también, ayer que platicaba yo con el teniente, él comentaba, ¿no? Sí. Él decía, yo le dije, es que yo voy sobre lo que va, lo que es, basta permitir que haga lo correcto y que no me limiten y no me digan, aquí no se meta y acá sí. O sea que irías con Eric. Y sí, y lo mismo que dijo el teniente, Eric se lo respetó y le dijo, es que quiero acercarme a los mejores para poder trabajar con ellos y sacar adelante a la ciudad. Oye, Espinas, ¿y dónde nos ayudarías en la ciudad? Mira, yo, pues mi perfil es obviamente el tema de auditoría y fiscalización. Okay. ¿Dónde me ves? Oh, pues sí. Ahí. Yo les dije, yo puedo ayudar en mi perfil, ¿no? Sí. Yo puedo ayudar en la sindicatura. Tengo experiencia en cualquier ramo porque pues tengo obviamente la carrera de contaduría y tengo la carrera de derecho. Sí. Pero creo que la sindicatura me vendría bien. Ahí te gustaría estar en la sindicatura. Me veo yo ahí, pero pues hay que ver. Y después, ¿por qué no? El brinquito a la alcaldía, ¿no? Empezar pues, a buscarla. Pues bueno, claro. Digo, ya el trabajo ya lo traes y empezar a darle. Y seguiríamos, ¿no? El trabajo que se esté haciendo. Pues muchísimas gracias, ¿no? No, al contrario. Ya nos fuimos plática y pues aquí estamos a todo dar. Pero Vicente, te quiero agradecer nuevamente que te des esta oportunidad de estar en el espacio de NT Noticias y por supuesto que le digas a la gente aquí de viva voz y en vivo precisamente qué es, hacia dónde vas y lo que piensas y que lo digas así tan claramente como lo has hecho. Pues bueno, lo único que les digo es que muchas gracias. Estamos nosotros trabajando para ustedes, para la gente. Yo, como les digo, con puestos, sin puestos, siempre voy a ayudar a los que más necesiten. Y obviamente que si tenemos una función, pues será más fácil. Muchas gracias. Para NT Noticias, Rodrigo Mederes. Hasta pronto.